Bueno, pues bienvenidos hermanos a esto que es Teología 360, un espacio donde nosotros analizamos diferentes temas del quehacer teológico con la idea de revisarlo en todos sus puntos, eh, con la intención, hermanos, más que todo de motivarle para que usted pueda eh, seguir estudiando y leyendo estos temas tan interesantes. El día de hoy vamos a tener un tema bien importante que se llama el código mesiánico, hermano. El código mesiánico. Es decir, vamos a estar hablando según la, el Antiguo Testamento, por qué Jesús es el Mesías, cómo podemos reconocer realmente que Jesús es el Mesías. Quizás usted nació con una concepción ya definida de si no se ha cuestionado de decir, bueno, ¿por qué Jesús es el Mesías, verdad? Ya quizás no se lo cuestionó porque desde un inicio usted así lo creyó. Sin embargo, es muy importante, hermano, que nosotros tengamos realmente una base teológica para que podamos nosotros saber por qué Jesús realmente es el Mesías que debía de venir. Porque hay situaciones donde pueden de repente interrogarle a usted, ¿verdad? O de repente usted dar una palabra. Entonces es importante, hermanos, saber por qué Jesús es el Mesías, ¿verdad? Como usted sabe, hay alguna fe, pues, que no creen que Jesús es el Mesías, están esperando todavía. Por ejemplo, ¿verdad? El pueblo judío está esperando todavía que venga el Mesías. Así es que vamos a ver por qué. Así que va a estar pero muy interesante, hermanos, muy interesantes. Quisiera empezar, hermanos, diciendo que el término de Mesías lo que significa es el ungido, ¿verdad? El ungido, aquel ungido prometido que iba a llevar al pueblo de Israel hacia un futuro eh, de reino, ¿verdad? Hacia un futuro, pues, donde iba a liberarlos de toda conquista. Así es que, hermanos, vamos a entrar sin más al primer punto, hermanos, que es la tipología del profeta y el nuevo pacto. Entonces, hermanos, aquí vamos a hablar de Jesús como el nuevo Moisés. Mire, voy a tratar de sacar estos puntos, hermanos, de una manera bastante general. Sin embargo, quiero decirles que cada uno de estos puntos nosotros podemos ahondar con diferentes literaturas, con diferentes trabajos, pero sobre todo ahondar con la palabra de Dios. Pero ahorita vamos a verlo así, de una manera bastante general. Y si a usted le interesa que estemos hablando de un punto en especial o de todos, así uno por uno en un video especial, pues también lo podemos hacer para que ahondemos más en este aspecto. Entonces, número uno, hermanos, la tipología del profeta y el nuevo pacto. Jesús, hermanos, es el nuevo Moisés. Si me acompaña a Deuteronomios 18:15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Recordemos, hermanos, que Deuteronomio fue escrito por Moisés, ¿verdad? Por Moisés. Y entonces él está anunciando aquí, hermanos, que realmente Dios iba a levantar un profeta que, al igual que Moisés, liberó al pueblo de Israel de la opresión que estaba sufriendo con los egipcios, pues iba a levantar un profeta igual que lo iba a ir a liberar a Israel, pero eh, del pecado. A Israel lo iba a liberar de la esclavitud de la ley, ¿verdad? Iba a traer una época de gracia. Y desde luego que ellos en su momento lo interpretaron de manera eh, diferente, ¿verdad? Es decir, así como Moisés los liberó, ¿verdad? Exactamente, en una forma física de un pueblo que los estaba oprimiendo, pues también ellos esperaron esto. Aunque
Posteriormente, realmente Cristo pues va a librar también de una forma física, pero primeramente fue en una forma espiritual, librándolos del el pecado. Hay varios trabajos, hermanos, en relación a esto. Voy a referirme a un autor que se llama Grayson Archer en su libro Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Él explica cómo la función mediadora de Moisés requería una sucesión que no fuera solo humana, sino que también definitiva, ¿verdad? Entonces podemos encontrar ahí, hermanos, una buena explicación, ¿verdad? Donde realmente la solución definitiva, hermanos, am, para todas las promesas que la Biblia traía, el Antiguo Testamento estaba prometiendo hacia Israel, tenía que ser, hermanos, realmente una persona con todo el peso prácticamente de la divinidad, ¿verdad? Así como Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. Así es que, hermanos, Jesús no solamente traía un mensaje, lo que él dijo, sino que realmente él mismo era el mensaje. Él mismo era el mensaje. Así es que, hermanos, el primer punto, entonces vemos eh, a Jesús como el nuevo Mesías, el nuevo libertador de su pueblo. Creo que si usted lo compara eh, con lo que está dentro del Nuevo Testamento y todo ese bagaje en comparación, hermanos, a lo que fue Moisés para su pueblo, nos vamos a encontrar una similitud, ¿verdad? Una tipología aquí. Así es que, en primer lugar, esta situación. El punto número dos, hermanos, es que vamos a hablar de la paradoja del siervo sufriente, hermanos. Paradoja es algo que, una situación o algo que se sale, hermanos, o que es contrario a lo común y que normalmente pudiera estar algo ilógico. Pero la realidad es esta, que eh, en su tiempo, hermanos, lo que habían interpretado las escrituras en el pueblo de Moisés, estaban esperando un Mesías que los liberara y que viniera prácticamente pues como un león, ¿verdad? Como un león a liberarlos del yugo romano y a tener un trono que los llevara pues a la conquista, ¿verdad? Total y completa de su territorio y todo. Sin embargo, lo que vino fue no un león, sino que vino Jesús el Cordero, ¿verdad? Claro, hay entonces interpretaciones que faltaban, pero que por la época espiritual en la que se estaba viviendo, hermanos, era una época bien complicada. Un día vamos a hablar específicamente de cómo era la época de Jesús en cuanto a la cultura, en cuanto a su relación con Dios. Entonces, vamos a ver que era un poco complicada. Entonces, hermanos, ellos estaban esperando a un león y llegó un cordero, ¿verdad? Quisiera que me acompañaran a Isaías 53, del 4 al 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, aquí el profeta Isaías está describiendo, hermanos, realmente lo que iba a hacer Jesús cuando viniera, lo que iba a hacer el Mesías, ¿verdad? Estaban estas profecías, hermanos, que si usted las compara, yo le invito a que lea este capítulo de Isaías, el capítulo 53, y va a ver la descripción de exactamente de lo que le ocurrió con Jesús, ¿verdad? Y lo que se dice en los evangelios. Entonces, compárelo y usted va a ver que es lo que dice en Isaías, es lo que ocurrió exactamente con Jesús.
en su tiempo, en su momento. Entonces, hermanos, eso es una situación que es pero muy improbable, ¿verdad? Que un ser humano viva una situación así, con puntos tan exactos. Entonces ahí vemos, hermanos, que realmente la exactitud del cumplimiento de la palabra a través de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí está claro, hermano, ¿verdad? Clarísimo, ¿verdad? Una de las situaciones importantes de que Jesús en su primer venida iba a venir como cordero, como león va a venir en su segunda visita, ¿verdad? Su segunda venida. Pero ahora mismo, cuando él hizo su primer aparición, hermano, iba a ser varón de dolores, llevando nuestras enfermedades, sufriendo por nuestros pecados. Entonces, hermanos, esto, si lo contrastamos, es poderoso, hermano. Y le voy a decir que, bueno, he leído algunos autores donde dice que muchos se han convertido al observar estas similitudes, ¿verdad? Es decir, porque el profeta en tiempos antiguos no sabía lo que iba a hacer Jesús, ¿verdad? No sabía las situaciones, él solamente inspirado escribió. Inspirado escribió. Entonces, se cumplió, hermanos, en Jesús, pero al punto exacto, ¿verdad? Entonces, esta es una de las situaciones que nosotros podemos decir, realmente el Mesías esperado era Jesús, ¿verdad? Y no iba a venir como león en ese tiempo, sino que como un varón de dolores. Hay trabajos teológicos, hermanos, de Von Rad en su teología del Antiguo Testamento, donde argumenta que este pasaje realmente rompe con la lógica de la retribución individual. El justo sufre por los injustos, una categoría única en la literatura de Oriente. Hermanos, normalmente la literatura pues sufre el que es injusto y de hecho Dios castiga la injusticia, ¿verdad? Y premia pues la justicia, ¿verdad? Eso es así. Y si usted se fija en el caso de Jesús, fue al contrario, el justo que era Jesús, que no había pecado, pagó por los pecadores que éramos nosotros. Fíjese usted qué tremendo. Pero es el único caso, ¿verdad? Esto le da más peso todavía a la afirmación y a la visión de que realmente Jesús era el Mesías esperado. Este era el código del Mesías que había que presentarse, ¿verdad? Porque de luego que, aunque estaba anunciado para el pueblo de Israel, era un Mesías que era un Mesías prometido para la humanidad entera, ¿verdad? Por eso dice también, ¿verdad? Que en el templo, cuando Jesús dijo, esta es casa de oración, ¿verdad? Pues para las naciones también, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos. En Salmo 22, 16 al 18, si me acompaña, dice así en la escritura, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El libro de Salmos, hermano, lo escribió el rey David. El rey David, él no tenía ni la más mínima idea de lo que era una crucifixión romana. No había en ese tiempo. Las penas de muerte allí en Israel y sus alrededores básicamente era morir lapidado o morir, ¿verdad? Decapitado. Era lo que usualmente se manejaba en esa región. Y si bien algunas culturas, hermanos, ya habían hecho ciertas crucifixiones, hasta cierto punto no era una situación que se diera a conocer. Hasta que después el pueblo romano tomó de algunos pueblos y los romanos perfeccionaron la técnica, así como crucificaron a Jesús, ¿verdad? La perfeccionaron. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, y si usted lee completamente este Salmo de David, está describiendo la crucifixión de Jesús y la muerte y todo. Es más, Jesús cita en la cruz del Calvario, él cita, ¿verdad? Este salmo, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo los invito nuevamente, por motivos de tiempo no podemos ahondar, ¿verdad? Aquí en este video, leyendo completamente y analizando. Sí es muy bonito y me encantaría, de repente vamos a hacer un solo video, ¿verdad? Pero pues vamos a tratar de hacerlo. Si usted
ustedes tienen interés, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Bueno, entonces la situación es que am, vemos cómo es totalmente profético. O sea que cuando David escribió esto, quizás él no entendió en el momento, pero recordemos que como es una inspiración, ¿verdad? Es una inspiración de Dios al escribir la, la escritura, ¿verdad? Estos documentos. Entonces, eh, David quizás en ese momento no comprendía, pero eh, estaba describiendo la crucifixión, esa crucifixión en la cual Jesús cumplió esto al pie de la letra, hermano. Así que otra razón más. Mire cuántos motivos más cuando analizamos el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, cómo se cumple, hermanos, a cabalidad. Por eso no hay ninguna duda. Y usted me va a decir, bueno, hermano, pero yo ya sé que Jesús es el Mesías y pues ¿verdad? ¿Para qué tanta cuestión? Bueno, hermano, porque el Señor nos llama realmente a presentar, ¿verdad? Un evangelio que sea completo y nos llama también a hacer apologética o defensa, ¿verdad? Del mismo evangelio. Entonces, usted tiene que saber, hermano, ante una persona, ¿verdad? Que quizás haya leído ciertos libros o materiales, saber explicarle por qué usted considera también y por qué se considera en base a la escritura que Jesús es verdaderamente el Mesías. Porque circunstancias y situaciones, hermano, en la vida para poder nosotros explicar esto, créanme que van a sobrar, ¿verdad? Y a cada rato salen nuevas situaciones equivocadas, ¿verdad? De fe que no están basadas en la escritura, ¿verdad? De repente van a salir otra serie de situaciones. Entonces es importante, hermano, para que usted simiente su fe, sepa por qué estamos diciendo de que Jesús es, ¿verdad? Es realmente el Mesías, porque imagínense, viene alguien, una persona de la fe judía y le dice, no, él no es el Mesías, porque por esto y por esto, ¿verdad? Y esperábamos un Mesías, las características no las cumplió Cristo. Ahora usted tiene herramientas para decirle, miren, efectivamente, sí lo cumplió Cristo, sí lo cumplió, y usted le da los puntos que estamos dando nosotros. Bueno, hermanos, sigamos por el punto, ya casi estamos terminando, el sacerdocio y la realeza eterna, hermanos. El orden de Melquisedec y el trono de David. Hermanos, aquí hay mucha tela que cortar, pero yo voy a decir dos, tres puntos nada más para que usted tenga una idea y ojalá pudiéramos hablar de esto más específico otro día. Dice así, el Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, realmente Jesús para cumplir toda su misión tenía que ser tanto rey como sacerdote, ¿verdad? Rey y sacerdote. Entonces, hermanos, la manera de cumplir esas dos opciones es precisamente el orden de Melquisedec. Y por eso aquí en el Salmo 110 es donde se nos expresa esta situación, esta característica de Jesús, ¿verdad? Recordemos que Melquisedec aparece en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y no tiene cuando Abraham, ¿verdad? Gana una batalla, se le presenta el diezmo a Melquisedec y él no tiene, dice la escritura, ¿verdad? Un linaje, no se da ese linaje. Entonces es como una figura, ¿verdad? De Cristo, una parucía que se realizó en aquel tiempo, en aquel momento, pero que en el plan de Dios, hermanos, para enseñarnos a nosotros, nos está mostrando, ¿verdad? Y es esta figura del sacerdocio de Melquisedec. En el trabajo que se llama La Epístola a los Hebreos, por F.F. Bruce, hermanos, él destaca que para que Jesús sea el Mesías integral, debía de unificar los roles de rey de Judá y sacerdote, que era Leví. El orden de Melquisedec, hermanos, es la solución legal, teórica, pero perfecta, uniendo las dos cosas, ¿verdad? Si me acompaña en 2 Samuel 7, del 12 al 13, ¿verdad? Pero vamos a resumir un poquito aquí. Dice, y cuando tus días sean cumplidos.
Bueno, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, hermanos, cuando nosotros unimos y vemos la escritura, hermanos, vemos cómo en Jesús se cumplen estas figuras de rey, de profeta, de sacerdote, ¿verdad? Así es que es muy importante, hermanos, ver cómo todas estas promesas del Antiguo Testamento se cumplen en la figura de Jesús. Mire, si nosotros viéramos el Antiguo Testamento, nada más lo leyéramos todo, ¿verdad? Y no supiéramos nada del Nuevo Testamento, vamos a suponer eso. Entonces, hermanos, nosotros veríamos una serie de situaciones, de promesas, de un Mesías por venir. Una serie de promesas para un futuro libertador. Pero hasta allí. En el Nuevo Testamento vemos entonces, hermanos, cómo se cumplen esas promesas del Antiguo Testamento, cómo aparece ese libertador, cómo cumple todo lo que se dijo de él por medio de los profetas en diferentes tiempos y diferentes épocas, y cómo calza absolutamente todo, desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, la manera en que se presentó todo. Eh, Le presento estos puntos nada más por el momento, como algunos puntos, digamos, más sobresalientes, pero hay más puntos y más lecturas y más, pero mucha tela que cortar todavía en esto. Pero vamos a cerrar aquí por motivos de tiempo. Solo quiero concluirles lo siguiente, hermano. En síntesis, el Mesías no es un rompecabezas de piezas sueltas, sino una persona donde convergen la ley, los salmos y los profetas, ¿verdad? Ahí usted va a encontrar todo lo referente a Jesús. ¿Por qué es relevante hoy, hermanos? La confirmación de Jesús como Mesías garantiza que el plan de Dios es reactivo, sino es eterno, hermanos, el plan, y un plan soberano, un plan, hermanos, que llega hasta nuestros días, que nos incluye a usted y a mí. Un plan, hermanos, que nosotros sabemos que el Señor lo está llevando a cabo y que tenemos que estudiar su palabra para poder hacer nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro objetivo, hermanos, es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, y la voluntad de Dios está expresada en la Escritura. Entonces debemos conocer la Escritura, estudiarla, escudriñarla para poder hacer la voluntad del Señor. Así es que, hermanos, nada más que invitarlos a usted para que lea, hermano, lea Isaías 53 y los compare con los evangelios, y se va a dar cuenta allí, si usted hace eso, de la exactitud que hay en la palabra de Dios y la exactitud en el cumplimiento de las promesas de Jesús. Hermano, yo le invito a que usted pueda compartir este video. Por favor, puede suscribirse, puede darle ahí un me gusta. Eso nos ayuda para poder seguir adelante, llevándoles un material que espero les resulte interesante, les resulte útil. Sin más que agradecerles el favor de su atención, decirles que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Les habló su hermano y amigo Marco Antonio Zavala. Esto es Teología 360. Hasta la próxima.